La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo hoy que habrá graves consecuencias si se llegan a comprobar las denuncias que está haciendo el exfiscal Franklin Nieves. Gustavo Alegret tiene esta información. Gustavo. Hola, Dania, muy buenas tardes. En la sede de la CIDH nos acompaña, como decían, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Emilio Álvarez y Casa. Señor Álvarez y Casa, gracias por estar con nosotros. Lo escuchábamos ahora, Franklin Nieves, quien ha sido fiscal del caso de Leopoldo López, ha denunciado presiones. ¿Es esto lo que faltaba para anular un juicio lleno de irregularidades? Hay todavía una discusión en el ámbito nacional. Es un caso sin duda que ha acaparado toda la atención internacional y nacional. En este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no conoce del fondo del asunto, solo se ha aproximado a través de una medida cautelar, que es una medida urgente de protección, de manera que en este momento están las discusiones en el ámbito nacional. Esa medida cautelar, para que los oyentes sepan, es para las familias de los considerados presos políticos en Venezuela, el señor Leopoldo López, el señor Daniel Ceballos y otros prisioneros políticos. ¿Por qué temen por la vida y la integridad de los familiares de estos presos políticos? La Comisión tomó una primera decisión para generar la protección sobre vida e integridad de Leopoldo López y Daniel Ceballos, y recientemente, después, ahora en días, termina el periodo 156 acá en la ciudad de Washington, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió ampliar la medida de protección a la familia, a las esposas y a los hijos. Y ha recibido información que tiene que ver con amenazas, ha recibido condiciones de riesgo de las personas que están ahora detenidas, en términos de sus condiciones de salud, alimentación, vigilancia, en términos de que se les interrumpe el sueño, donde se ha generado condiciones de afectación en su integridad, por ejemplo, que se han sido afectados a materia de cerrar el agua, o que se generan condiciones de riesgo en caso de lo que sucede con los hijos. Nos entregaron información de que en las tablets recibían mensajes amenazantes, o familiares han recibido mensajes amenazantes. De manera que se le pide al Estado de la República Bolivariana de Venezuela, primero, que genere las condiciones de protección de integridad a la vida en materia de las condiciones penitenciarias, tanto a Leopoldo López como a Daniel Ceballos, y ha habido una reunión de trabajo para eso, para pedir el cumplimiento de esas medidas. Y segundo, ahora con la información que se ha integrado recientemente, se pide también la protección donde no haya condición de riesgo y amenaza a la familia, a las familias. Franklin Nieves ha dicho que el gobierno de Nicolás Maduro y sus supervisores serán responsables de cualquier cosa que les pudiera ocurrir a él o su familia. ¿Se plantea la CIDH una medida cautelar para el señor Nieves y su familia? Hasta donde yo tengo registro hoy en la mañana no hemos recibido una solicitud. Si este llegara, en su momento se evaluará. Le escucha aquí en la tarde de NTN 24 el señor Nieves en el estudio. Muy buenas tardes, señor Nieves, un gusto saludarla acá desde Washington. Le ha saludado, ¿le escuchó? Un placer saludarlo, doctor. A mí me gustaría conocer su opinión sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de la República Bolivariana de Venezuela. Usted ha estado vinculado al caso y, ¿qué condiciones se generan en estas dos dimensiones? Primera, de cumplimiento de las medidas cautelares hacia Leopoldo López y Daniel Ceballos en materia de vida e integridad, y ahora que se ha ampliado la medida cautelar en el caso de las esposas y los hijos, la familia. Esta información ha sido reciente. Si usted nos pudiera comentar sobre el cumplimiento de estas medidas cautelares, por favor. Ok. Cuando llegaban esas medidas cautelares otorgadas por los organismos internacionales y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eran negadas por el Tribunal 28 de juicio, por la doctora Susana Barreiro, igualmente a nosotros nos correspondía, la defensa apelaba y nosotros nos correspondía ejercer la contestación de esa apelación. Sin embargo, éramos instruidos para que respondiéramos de tal manera que la Corte de Apelaciones pudiera refutar lo que establece el artículo 23 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que es allí donde indica
que los pactos, convenios internacionales forman parte de las leyes internas de Venezuela. Sin embargo, le solicitábamos que esas medidas cautelares no fueran acordadas porque no formaban parte de las leyes internas de Venezuela, y esas eran las instrucciones en todas las medidas cautelares que se le otorgaban al ciudadano Leopoldo López y a todos esos presos políticos que acordaron reiteradas medidas. Es decir, no solo se ignoraban, sino que se hacía lo posible porque se respondieran. Sí. De la manera, por supuesto, que las autoridades venezolanas querían que se respondieran. Sí, así es. Gustavo, gracias por estar con nosotros, gracias por la entrevista y por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias, Idania. Un saludo desde Washington. Yo, ya estamos por terminar, me gustaría repasar algunos temas con respuesta breve, le pido, porque ya estamos por terminar el programa. Creo que hemos tocado todos los temas posibles en relación a este juicio, lo que se ha manipulado, lo que no, lo que se dice. Hemos tenido estos contactos con la familia de Leopoldo López, pero fuera de esto, los estudiantes, que no los quiero dejar por fuera, ¿cómo quedaron los estudiantes aquí? Bueno, a pesar de que a Demian Martin, a Cristian Holdar y a Ángel González los condenaron, a Ángel nunca, en las 71 audiencias que nosotros tuvimos, nunca fue nombrado. Ni siquiera nada. Su nombre no salió a relucir en el juicio oral y público. Y a nosotros nos obligaron, el director de delitos comunes, que debíamos, es más, nos dijo que por qué nosotros no habíamos acusado a los estudiantes por el delito de asociación. Eso fue una semana antes, más o menos, de concluir el juicio. De asociación para delinquir. De asociación para delinquir, sí. Demian Martí lo que hizo fue ayudar a Basil da Costa a trasladarlo a la Cruz Roja venezolana. Cristian Holdar estaba documentando con por cierto, tenía una camisa verde puesta ese día, y lo que estaba era tomando fotografías. Tomando fijaciones fotográficas. Incluso en los videos se observa, en todos los videos se observa cuando él está tomando fijaciones, haciendo fijaciones fotográficas, incluso cuando están incendiando las patrullas. Sí. Él lo que está es documentando todo eso. ¿Y Marco Cuello? Marco Cuello igualito, lo que estaba era manifestando como todos los que se encontraban allí, pero nunca se le demostró participación en esos hechos. Supuestamente le fue incautada un galón de agua, pero jamás y nunca se le practicó experticia para ver qué contenía ese envase. O sea, ¿cómo nosotros podíamos demostrar que efectivamente él manipuló o quemó esas patrullas o participó, cuando más aún muchas personas, muchos de la línea del gobierno, los motorizados que se encontraban allí, eran los que estaban incendiando las patrullas? Unos adolescentes que se encontraban allí consumiendo bebidas alcohólicas confesaron haber participado en la quema de esa patrulla. Yo solicité la investigación contra esos dos adolescentes y nunca se inició la investigación. Ahora, fuera de el juicio de Leopoldo López, ¿se le pidió alguna vez a usted instrumentar, fabricar pruebas contra algún otro opositor? ¿Participó usted en algún otro juicio? Ledesma, María Corina Machado, por ejemplo. En principio, la comisión era para investigar al ciudadano Leopoldo López, a Antonio Ledesma y a María Corina Machado, además de las otras personas que le indiqué anteriormente, que fueron Iván Caratú, Fernando Gervasi y Carlos Vecchio. Sin embargo, en junio de este año, en junio del año pasado, el director de delitos comunes, Nelson Mejía, me llama y me dice: tráete el oficio con que yo te comisioné para conocer de este caso. Y yo me llevo mi oficio, el original, pues. Y me dijo: tráete el original
y todas las copias que tengas allí. Me llevé el original, la carpeta administrativa y la otra carpeta donde se llevaba el caso. Y allí sustituyó ese oficio, relevándome allí por otro oficio, y comisionó a Catherine Harrington para que conociera del caso de María Corina Machado. Pero a usted se le pidió... Más sin embargo, ese mismo día, él me dice: Franklin, quiero que te montes una solicitud de prohibición de salida del país contra María Corina Machado. Como efectivamente ese día se hizo. Y lo hizo y me indicó que se iba a solicitar esa prohibición para que ella no pudiera revisar las actuaciones que llevaba María Corina Machado. Me dijo: déjala que revise el caso de Leopoldo López y que se vuelva loco con ese poco de piezas. ¿En el caso Ledesma tuvo usted algo que ver? No inicié la investigación, solamente en esa comisión, pero no investigué nada contra Antonio Ledesma. El cartel de los soles, ¿conoce usted algo sobre el cartel de los soles? ¿Maneja información? He escuchado que hay una red de militares que están participando en el tráfico de sustancias estupefacientes, pero desconozco qué personas están participando. Mencionan que es uno de los que participa el ciudadano Diosdado Cabello, más sin embargo no tengo elementos de prueba para yo vincularlo. En alguna de sus intervenciones escuché hablar algo sobre los paramilitares y el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Nicolás Maduro alegó que cerraba la frontera porque los paramilitares querían matarlo. A mí me comisionan en el año 2013 para conocer unos supuestos paramilitares que inventó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Portuguesa, del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, y los funcionarios del SEBIN de Barinas. Cuando yo llego allá, veo a unas personas, me solicitan una incautación de unas fincas. Sí. Efectivamente se realiza la solicitud de incautación de la finca, la del Estado Barinas. Allí amedrentaron a las personas a los productores agrícolas. Eran unas personas colombianas que tenían en una de las fincas 1.247 cabezas de ganado, tractor agrícola, tenían implementos de siembra para el pasto, toda esa serie de indumentaria para producir la carne de vacuno. Sí. Y cuando el Tribunal de Control nos otorga esa medida cautelar, esa incautación de la finca, estos funcionarios le sacaron copia a la incautación, como lo fueron el inspector jefe Leonardo Silva, es del SEBIN. Él estaba adscrito al SEBIN, ahorita está adscrito al SEBIN pero de Portuguesa, porque lo cambiaron con el escándalo que yo hice, porque yo solicité también que se iniciara una investigación ahí porque se llevaron todo el ganado. Okay. ¿Se lo llevaron ellos, los funcionarios? Ellos se robaron todo ese ganado. Okay. El comisario Otto Padrón y el comisario José Superlano. Ellos se llevaron todo ese ganado, amedrentaron inclusive al registrador de Ciudad de Nutria, el doctor Catalino. Paramilitares sí o paramilitares no, o miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en todo esto, de las Fuerzas Armadas venezolanas. De los cuerpos policiales. De los cuerpos policiales. De los cuerpos policiales, ellos armaban un expediente para vincular a personas productoras en esos hechos, utilizaban al Ministerio Público. Yo eso se lo dije al doctor Joel Espinosa. En su trabajo en la frontera, ¿alguna vez vio a miembros de la FARC, por ejemplo? No tuve la oportunidad de llegar hacia la frontera en ese caso, solo llegué hasta el eje de Barinas. Una última pregunta, tengo que ir a una pausa muy rápido y nos despedimos. Elecciones, el 6 de diciembre. ¿Cree usted que en Venezuela pueden haber elecciones transparentes, confiables? Hay que salir a votar. Evidentemente, el voto es una cosa, no es lo que le estoy preguntando. Pero sin embargo,
cómo se encuentra la situación venezolana en estos momentos, con la manipulación que ejerce el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, con todos esos poderes, con el poder electoral, creo que puede haber un fraude en esas elecciones. Pero es preferible decir nos robaron los votos a no votamos.